Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y saludo con una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Él estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumantes y Elipsis. Ha sido autor-editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008, ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la serie temática Filosofía y Democracia, presentada por Fernando Albán, hoy dialogamos acerca de la democracia según Jean-Jacques Rousseau. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Esta es un gesto maratónico el que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto? Tenemos más que cronológico, diría yo, el recorrido que estamos haciendo por el pensamiento filosófico, teniendo como eje el tema de la política y en particular la democracia. Es poder quedarnos en determinados autores, en eso ha consistido este recorrido, y a partir de ahí lanzar una mirada a lo que ha sido la historia del pensamiento en Occidente, eh, en la filosofía vinculado a la política, ¿no es cierto? Este es nuestro anhelo, ¿no? El día de hoy quedamos en iniciar un comentario a propósito de Rousseau, ¿no es cierto? Este pensador ginebrino que tiene varios textos que han marcado de manera considerable tanto al pensamiento como a la cultura, a la configuración de determinadas instituciones en el mundo occidental. Sí, y que tiene, a partir de los textos de él, ¿no? Tiene el Emilio, que es una importantísima reflexión a propósito de la educación,
y que marca con mucha fuerza todas las prácticas educativas que se configuran desde la perspectiva o que se consideran a sí mismas como innovadoras, ¿no? ¿Sí? Las propuestas pedagógicas más innovadoras, digamos, las que más desafían la convencionalidad en cuanto a la educación, vienen del pensamiento de Rousseau y de este texto importantísimo que es el Emilio, ¿no? El- de ahí, de alguna manera, una de las bases problemáticas del pensamiento de Rousseau es haber postulado al buen salvaje, ¿no? Es el mito del buen salvaje. Esto lo diferencia de manera fundamental y comunica también con el tema de la educación, que vamos a decir algo muy, muy, muy pequeño, porque nos vamos a concentrar fundamentalmente en el contrato social. El buen salvaje lo diferencia radicalmente del pensamiento de Hobbes, abre una línea eh, paralela al pensamiento de Hobbes-Rousseau. Y ¿por qué? Porque recordemos que para Hobbes el estado de naturaleza es el estado en donde el humano es un ser agresivo que busca por todos los medios imponerse a los otros, ponerlos bajo su dominio, ¿no es cierto? Y eh, en cambio, claro, en Hobbes tienen esto, ¿no? Como para establecer ya un cierre con Hobbes y abrirnos a Rousseau, ¿no? Tiene esta diferencia fundamental con Rousseau, ¿no? Para Rousseau, en cambio, digamos, el hombre natural está inclinado a la bondad, ¿no es cierto? Y descarta cualquier posibilidad de que en él pueda existir una orientación hacia eh, el dominio, ejercer una suerte de dominio en relación a los otros, ¿ya? Pues no se trata de el hombre natural no es gregario, ¿cierto? Vive, vive en el aislamiento, ¿sí? Ese es el planteamiento de Rousseau y ahí se diferencia sustancialmente con Hobbes, ¿cierto? En Hobbes además tenemos una dialéctica, ¿sí? Que de alguna manera va a ser retomada posteriormente por Hegel, ¿sí? Y esta dialéctica consiste en Hobbes en que el estado de naturaleza, ¿sí? Está sumido en una suerte de contradicción, le es inherente una contradicción que opera en la distinción entre la ley de naturaleza y el derecho natural, ¿ya? Que son dos principios opuestos, ¿no es cierto? Esta oposición que se juega, que tiene lugar en el estado de naturaleza, va a ser el objeto de una superación dialéctica, esa contradicción, que es la que va a producir el Estado, ¿cierto? Cuando los humanos desistan del derecho natural y se acojan a la ley natural como una posibilidad, como su posibilidad de supervivencia, y el garante viene a ser el Estado, ¿cierto? El garante de la subsistencia. En Rousseau hay la distinción entre naturaleza y cultura, ¿sí? Que es una oposición fundamental que estructura todo su pensamiento, ¿sí? Y además es una oposición que va a incidir de manera decisiva eh, algunos siglos más tarde y que va a incidir de manera decisiva en el proceso de constitución de las ciencias sociales. El padre de las ciencias sociales contemporáneas es Rousseau, ¿ya?
tomamos, por ejemplo, el caso de la lingüística, que además se va a constituir en un determinado momento en Francia en un modelo, estoy refiriéndome para la configuración de las otras saberes, de las otras ciencias sociales u humanidades, ¿no es cierto? La lingüística general de Saussure, por ejemplo, el estructuralismo, que recurre o mira el origen del lenguaje o lleva el origen del lenguaje a una escena teórica, ¿sí? No verificable en términos empíricos, que es el contrato, que es la convención. Esa es una herencia de Rousseau, ¿cierto? Entonces, Rousseau tenemos la distinción entre cultura y naturaleza, eh, que es difícil que remitir a un escenario dialéctico para pensar la relación entre naturaleza y cultura, en el caso de Rousseau, lo que no ocurre con Hobbes, en donde hay una dialéctica que se produce en el seno de lo natural, ¿sí? de la cual brota como una síntesis que supera a los contrarios, siguiendo a Hegel, ¿no? Retomando la terminología de Hegel, ¿sí? Para constituir el Estado, ¿cierto? En Rousseau hay en determinados momentos, yo diría, en general, hay una ruptura entre lo natural y, y lo cultural. Utilicemos ese término. Entre el mundo natural o el mundo del pacto, del convenio, de la convención, que es el acceso a la cultura. Y yo diría también el acceso a la política, ¿no es cierto? Entonces aquí inaugura una línea de pensamiento en ese sentido Rousseau, que va a marcar, como les decía, la constitución de las ciencias sociales y humanas en el siglo XX, ¿no es cierto? Decisivamente. Las ciencias sociales y las ciencias humanas que se configuran en el siglo XX son herederas directas de Rousseau, ¿de acuerdo? Entonces, en Rousseau, en cambio, hay una especie como de ruptura. No hay una transición de lo natural a lo convencional, ¿sí? Y hay una suerte de escisión o de corte que se produce. Pues no hay un pasaje dialéctico, digamos, ¿no? Y lo que subyace en el mundo natural es el buen salvaje, ¿cierto? Un ser que no está llevado de manera natural a la agresividad, a ejercer una suerte de agresividad en relación a los otros humanos, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces, este, ¿qué es lo que ocurre? Que ser naturalmente bondadoso, ¿no es cierto? Es corrompido posteriormente cuando ingresa en el mundo de la sociedad, en lo social, en el plano de lo social. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, hay una inversión en relación a lo que ocurre con Hobbes, ¿no? Entonces tiene que, la educación, por ejemplo, en el Emilio, tiene que preservar fundamentalmente y permitir la potenciación de esta bondad, de esta condición de bondad natural, de libertad, ¿no es cierto?, que está, que es subyacente a la condición natural, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer la educación es potenciar aquello que ya está en el niño, en el infante, ¿no es cierto? Y eso se lo logra permitiendo que éste se desenvuelva en un ámbito completamente natural. Yo pienso, por ejemplo, en lo que se designa como jardín de infantes,
¿no es cierto? Esto para mí es una herencia directa de Rousseau. El niño debe desarrollar todas sus capacidades que ya están en él, que vienen con él de manera natural, ¿sí? Permitiendo que él espontáneamente y de manera libre desarrolle estas capacidades en un medio completamente natural, ¿sí? Esto sería un mecanismo de preservar, como decía en él, de precautelar en él su integridad cuando acceda al mundo social, que es el mundo eh, del ordenamiento privado, fundamentalmente, de la competencia, de la lucha de los individuos que imponen eh, su voluntad individual, tratan de imponer su voluntad individual a los otros, ¿cierto? Entonces, lo social es el ámbito de los celos, de las envidias, etcétera, ¿cierto? Sí. Un poco hay esta distinción fundamental en Rousseau, ¿no? ¿Sí? Esta distinción fundamental y esta dicotomía, ¿sí? Que estructura su pensamiento. Y cómo habría, entonces, claro, la pregunta es, ¿y ahí cómo pensar el tema del contrato social en ese escenario, en en esa estructura de pensamiento dicotómica, ¿no? Eh, que opone la naturaleza a la cultura, la naturaleza al pacto social, a la convención, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo se inserta en ese escenario el contrato social? Esa es un poco la pregunta, ¿no es cierto? Yo diría que el contrato social busca hacer frente a la disputa, a la confrontación entre las voluntades individuales, que es el ámbito, yo diría, fundamentalmente el tema de la sociedad, el tema, ¿no es cierto? Es la dinámica que subyace el, o que es inherente a la dinámica de las sociedades, ¿no es cierto? De la cual, a las cuales Rousseau miraba con extrema hostilidad y desconfianza, ¿cierto? ¿De qué manera entonces? Ahora, eh, entonces, vamos por ahí, ¿cierto? ¿Qué es cuál es la escena constitutiva, digamos, de lo político, de la política en Rousseau? Es el pacto social, ¿sí? Obviamente, esa es lo que le arranca además al individuo del orden natural, ¿sí? El pacto social o la convención, el contrato social, para remitirnos de manera literal al libro de Rousseau, posiblemente el libro más importante que tiene, ¿sí? ¿Y qué se crea? ¿Qué se produce en el pacto social, en el contrato social? Se crea la igualdad, ¿ya? Entonces, es un evento inaugural, ¿sí? En el cual se produce fundamentalmente de manera sustancial la igualdad entre los humanos, entre los hombres. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que aquí hay un planteamiento que es extremadamente sugerente, ¿sí? Y además en ruptura con la tradición que la antecede a Rousseau, y me refiero fundamentalmente a Hobbes, ¿sí? Y eh, porque es además del autor que vimos la vez pasada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la igualdad no es el resultado, no es inherente a lo natural, al ordenamiento natural. La igualdad para Rousseau es un hecho creado, producido por el humano, ¿sí? A la hora del contrato social,
Por lo tanto, la voluntad, la igualdad, perdón, es un hecho eminentemente político, ¿sí? Entonces, con Rousseau nosotros podríamos afirmar, señalar que naturalmente los humanos no somos iguales, nos diferenciamos, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de fuerza, hay una tremenda desigualdad en el plano, entre los humanos en el plano natural, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿de dónde? ¿Qué es lo que suscita la igualdad? La política. Somos iguales por obra de la política, ¿sí? Y paralelamente y recíprocamente hay política porque hay un evento que crea la igualdad entre los humanos, ¿ya? Entonces, miren ustedes que aquí a mí me parece que el gesto que se está eh, generando aquí, ¿cierto? Propiciando aquí, es, eh, es profundamente innovador, ¿sí? Y es haber llevado el tema de la igualdad a la escena, al escenario político. Somos iguales por obra de la política, ¿ya? No, la igualdad no es natural, ¿sí? Aquí también hay una ruptura con respecto al pensamiento de Aristóteles. Aristóteles dice, el ser humano es un animal político, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no hay verdaderamente una ruptura al nivel que existe en Rousseau entre lo natural y lo político, ¿no es cierto? En Rousseau es inconcebible que la igualdad se produzca en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito de lo natural, ¿no es cierto? Entonces, la política es perdón, la igualdad es obra de la política y por lo tanto es el resultado de una convención, de un decreto, es la ley que está operando para convertir a los seres humanos en iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro elemento que se añade. ¿Qué es lo que opera la ley en el mundo humano? ¿Qué es lo que opera la ley en el mundo humano? La igualdad. ¿Ya? La igualdad es el resultado de la ley, es decir, del pacto social, ¿no es cierto? En el momento en que los humanos acuerdan consigo mismo, en el momento en que deliberan en relación a aquello que les es común, ¿no es cierto? Eh, ellos crean el orden político y se crean como pueblo. Ese es el momento en que surge lo que se entiende como pueblo, ¿cierto? Entonces, claro, ¿en qué momento es dable hablar de pueblo? ¿Sí? Según Rousseau, al menos, el pueblo es una entidad eminentemente política. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que crea, qué es lo que se crea, ¿cierto? En el pacto social se produce la igualdad por obra de la ley y en ese preciso momento se crea el pueblo, ¿no es cierto? Se crea el pueblo en tanto instancia soberana. Y esa es la instancia de la política en Rousseau. Y eso, y ese, digamos, este pensamiento va a tener encarnaciones, diría yo, concretizaciones, cristalizaciones, más allá del pensamiento, eh, en eventos
por ejemplo, como el de la Revolución Francesa. ¿Sí? Ahí está, eh, ese es un escenario en donde la letra se vuelve realidad. ¿Ya? Cuando digo letra, me estoy refiriendo al pensamiento de Rousseau, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí, eh, entonces, primera cosa, la igualdad no es natural, es política. ¿Y cómo se produce la igualdad? Mediante la ley. ¿Y qué es lo que tiene que asegurar la ley? ¿Cuál es la razón fundamental de la ley? Es mantener, preservar la igualdad. No hay, entonces, claro, que es además el acto por el cual el pueblo se crea a sí mismo en cuanto tal, ¿no es cierto? Miren la complejidad del escenario, ¿no? Entonces, claro, si nosotros vamos y, cosa que sería extremadamente interesante, y vamos rastreando el término pueblo, ¿sí? Lo que ha significado en diferentes momentos, etcétera, etcétera, el que, el que más, con más insistencia y con más fuerza llega a los oídos de los modernos, de los contemporáneos, es esta definición de pueblo que es suscitada por el pensamiento de Rousseau, habitante del siglo XVIII, ¿no es cierto? El siglo de las luces, de la ilustración. ¿Sí? Se discute si es que Rousseau era o no ilustrado, ¿ya? Porque a lo social es inherente la razón, y nosotros sabemos qué es lo que pensaba de lo social Rousseau, ¿no es cierto? Ya lo hicimos referencia a ello. Bien, entonces, la ley, ¿qué es lo que, cómo la define Rousseau? Que es, la ley es lo que dinamiza, lo que dota de voluntad al cuerpo político, ¿ya? ¿Cuál es el cuerpo político? ¿Cómo es decir, cuál es el escenario de la política en Rousseau? El pueblo. ¿Y qué es el pueblo? El soberano. ¿De acuerdo? Miren ustedes que aquí ya se van destacando algunas diferencias en relación a Hobbes, que es el teórico del absolutismo. Hobbes, ¿cierto? Acá el escenario de la política, el escenario en donde la política se suscita, eh, es posible, ¿no es cierto? Y es el pueblo, ¿no es cierto? Entendido como la instancia soberana, es decir, en donde los hombres se encuentran en situación de igualdad, ¿cierto? Y es la instancia, además, que es irrebasable, ¿cierto? Es la última o la primera instancia del poder. O sea, acá no es el Estado, ojo, el escenario de la política. Si no es el Estado, no es la República. Si es que partimos del presupuesto, del supuesto de que el Estado es la República, o sea, que ha habido la tendencia a confundir, ¿cierto? En Rousseau, el escenario de la política no es el Estado. Es más, Rousseau considera que mientras más crece el Estado, más crece el riesgo de la desigualdad, ¿cierto? Y de la desigualdad y de la ausencia de libertad, ¿sí? Esos son los riesgos que se suscitan a partir del crecimiento desmesurado del Estado, ¿cierto? Entonces, no, acá en Rousseau, el escenario de la política, insisto, no es del Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco es del gobierno,
¿ya? Y digo, por lo tanto, sin presuponer que debamos confundir gobierno y Estado. Rousseau hace una clara distinción entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. ¿Cuál es la función del gobierno? Poner en relación al Estado con el soberano, es decir, con el pueblo. Esa es la función del gobierno. Rousseau dice en el contrato social es como el elemento que pone en relación el cuerpo y el alma. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, hay un gobierno, ¿sí? En el contrato social hay un gobierno, es decir, hay una función ejecutiva que tiene bajo su cargo y como sola función la de ejecutar las disposiciones, es decir, las leyes eh, que han sido propuestas, creadas por el soberano, que es el único, que es el legislador. Sí, estamos, ¿no es cierto? Sí se ve acá la, ¿sí? El soberano, el pueblo, es quien crea las leyes, quien produce las leyes, es decir, la voluntad general, ¿no es cierto? Es el ámbito que es el soberano, que es la voluntad, el interés general, la voluntad general. Ese es el pueblo, el pueblo que se constituye a sí mismo a la hora del pacto social, ¿no es cierto? Y que es la instancia de donde emana las leyes, es decir, lo que le dota al cuerpo político de voluntad. ¿Ya? Ahora, Rousseau considera que el legislador no debe gobernar, ¿no es cierto? Que hay un grave riesgo cuando el juez, el legislador, es también el que ejecuta. Para la tarea de la ejecución, se requiere de una instancia decidida por el soberano, ¿no es cierto?, que es el gobierno. Ahora, el gobierno no debe ser entendido, según Rousseau, y él eso lo señala de manera reiterada, como aquella instancia a la cual el pueblo debe guardar obediencia. La relación de gobierno, digamos, el, 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 el gobierno en Rousseau no es la instancia a la cual el pueblo obedece. ¿Por qué? Porque eso significaría que el soberano deja de ser el pueblo, ¿sí? Y el gobierno asume, ¿cierto?, esta condición de soberanía, ¿sí? Y, eh, y eso significaría para Rousseau que el pacto se rompe, ya no hay contrato social. ¿Por qué? Porque eso implica que la voluntad individual, la voluntad privada, se sobrepone a la voluntad colectiva, ¿sí? Al interés general, ¿no es cierto? Y ahí ya no hay pacto, ¿no es cierto? Porque se ha roto la relación de soberanía, ¿sí? Y se ha entrado y eso supone que el pueblo se convierte en, en la instancia que debe guardar obediencia. Y en el escenario que se produce en el contrato social de Rousseau, el pueblo solo puede obedecerse a sí mismo,
porque es la instancia superior, ¿no es cierto? Y por lo tanto tampoco puede emitir leyes que lo sujeten y lo limiten. ¿Sí? Las únicas leyes posibles emitidas desde el soberano, el pueblo, son aquellas que tienden a preservar la libertad de los ciudadanos. Entonces, acá surge también el término de ciudadano, ¿cierto? El ciudadano es el que participa de la función de gobierno, ¿cierto? Es el que toma, los ciudadanos toman las decisiones. Ese es el sentido del ciudadano, ¿cierto? Es un ente activo que está involucrado en la toma de decisiones, que atañen al interés general, a lo común, ¿cierto? Entonces, este es un poco el escenario, ¿no? No sé si nos queda tiempo para continuar o... Se nos agotó el tiempo. Ya, yo como les veo ya ahí con cierta impaciencia, entonces hay algunas cosas más que decir de Rousseau que son interesantes, importantes, y ya las vamos a ir vinculando con otro pensador que me parece fundamental en este periodo, ¿no?, histórico, que es Kant. Muy bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.